Bien, sin duda un reto importante de cara a estas elecciones es recuperar la confianza del venezolano. El 21 de noviembre, una abstención importante generó este resultado. Una abstención sumada a una dispersión del voto, también es importante aclararlo, ¿no? Y por supuesto, hablábamos antes de la pausa de el recuperar la confianza del venezolano, no solamente por la figura, sino también por qué le ofrece a Venezuela. Aquí ya hemos escuchado a varios candidatos hablar de ese país que le están ofreciendo al venezolano, un país, algunos hablan de sueldo, unos van un poco más allá, $2.500, por allí lo vamos a hablar seguramente con la gente del lápiz. Otros hablan de $400, otros hablan de privatizar PDVSA, otros hablan de privatizar hasta Hidrocapital, todo. ¿Cómo lo ve Luis Eduardo? ¿Cómo caminamos a ese país? ¿Cómo se recupera esa economía en la visión que tiene? En principio no puedo dejar pasar la primera parte de tu comentario y quiero precisarlo en cifras. En las elecciones regionales de hace apenas 2 años, ¿cuántos serán? La oposición sumada, las oposiciones sumadas alcanzaron cerca de 4 millones de votos. El oficialismo obtuvo cerca de 3.500.000 votos. La abstención alcanzó más de 10 millones de votos. De tal manera que si la abstención hubiese sido menor y las oposiciones hubiéramos tenido la capacidad de no dispersarnos, hoy la historia de Venezuela fuera diferente. En estos días me reuní con uno de los directivos de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela y me mostró una cifra todavía mucho más dramática. 4.500.000 venezolanos cobran su jubilación o pensión del Seguro Social, 130 bolívares mensuales. Hoy eso es al dólar del BCB cerca de más de $4, poco más, no mucho más. Y entonces él me decía, y de verdad que es bien razonable, oye, si solamente a los 4,5 millones de pensionados y jubilaciones, que todos los meses vamos a hacer una cola en los bancos a sufrir y a salir de ahí indignados, votáramos, bueno, la suerte de Venezuela fuera otra, y tiene razón. Ahora, volviendo a algunos de los aspectos que tocaste, quizás el que quiero destacar es el de Petróleo de Venezuela. Yo pudiera limitarme aquí a decir que como soy militante de un partido como Acción Democrática, que promovió no solamente la nacionalización del hierro y del petróleo, sino que años antes la creación de la OPEP, el fortalecimiento de lo nacional en la industria petrolera, que en 1947, cuando se convirtió en gobierno, hizo posible a través de un impuesto, el fiti-fiti, que las regalías petroleras empezaran a revertir de manera holgada a la nación, que en Venezuela política y petróleo, Betancur dejó bien claro acerca de que era el Estado, es el Estado el que tiene que manejar una industria tan importante. Pudiera limitarte a eso, pero no puedo hacerlo nada más allí. Yo tuve la suerte hace algunos años atrás de hacer un MBA en Estados Unidos y allí pude conocer y me hice amigo de profesionales que hoy ocupan destacadas posiciones en el Oriente Medio. Entonces yo seguí con mucho interés el intento de privatización de Aramco. Aramco es la compañía petrolera más grande del mundo, que produce cerca de 10 millones de barriles diarios. Adicionalmente a eso, es de las más eficientes del planeta. Y el gobierno saudí sacó al mercado apenas el 5% de las acciones de Aramco y fracasaron en la colocación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas y de negocios que se necesitan enormes capitales y que es el Estado el que debe en definitiva manejarlo de tal manera que... Pero hoy el Estado no tiene esos capitales acá. Sí, pero tiene la posibilidad a través de las alianzas estratégicas que están normadas en la legislación venezolana de obtener esos capitales. Ahí tienes a Chevron, a Eni y a Repsol produciendo en este momento cerca de 200.000 barriles diarios de petróleo y en capacidad de producir 880.000 barriles diarios si la OFAP le diera la ampliación de las licencias. Y tienes a Chevron señalando en informes privados que yo he tenido la oportunidad de ver que puede hacer una inversión de cerca de 10.000 millones de dólares en los próximos 18 meses para incrementar aún más la actividad petrolera en Venezuela. Y si quieres ver a los vecinos, ahí tienes en Guyana a BP haciendo una inversión cuantiosísima, a pesar de que Guyana es quien maneja el sector de la industria. Así que las alianzas estratégicas que están normadas en ley es la fórmula que va a permitir recuperar la industria. Es un trabajo dificilísimo, por cierto, porque esa industria que en su momento fue de las más eficientes del mundo, hoy está en una situación bien complicada, pero por razones históricas, por razones de militancia, pero también por el conocimiento que tengo de los intentos que ha habido en el mundo
de privatizar industrias petroleras en manos del Estado, digo que es absolutamente inviable. Así que yo a César lo quiero mucho, lo admiro mucho, lo aprecio mucho, es mi amigo, pero yo le he insistido a quienes están cerca que hay que documentarse bien cuando uno frente al país hace ese tipo de propuestas. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, varios comentarios acá para Luis Eduardo Martínez con nosotros hoy en estudio. Comenzamos con José Franco, que nos escribe desde Guarenas, acá en el estado Miranda. Estimado Luis, aspiras a poner en orden al país con tu precandidatura. La oposición necesita limpieza y orden. Tu Partido de Acción Democrática necesita recomponerse ante tanta división y discordia. ¿Cuáles son tus propuestas para la oposición, para D y para el país? Es bastante trabajo. En mi columna semanal, que la próxima semana, y perdone la redundancia, publicaré de cara al aniversario de Acción Democrática, ya empecé a escribirla y ahí hablo del relanzamiento, de la refundación de Acción Democrática, que es el camino que estamos en este momento abordando. Adelina Bonillo desde Barinas nos escribe, desde Barinas Capital. En vez de unirse a los candidatos de Acción Democrática, están provocando que la gente los rechace por estar todos como lobos detrás de su presa. En la unión está la fuerza. Yo estuve hace pocos días visitando a Sergio Garrido, el gobernador de Barinas. Conversamos largamente. Es más, ayer y anteayer cruzamos WhatsApp. Él es un ejemplo de lo que es posible si tenemos la capacidad de entender que por encima de ambiciones y mezquindades y pequeñeces nos unimos. Bueno, pero yo en serio haría un ejemplo. Pero el partido apoyó a Claudio Fermín. El partido lanzó a Claudio Fermín en esa elección donde ganó Garrido. Reitero, esa jornada es de gran enseñanza para todos. Por eso con Sergio compartí bastantes inquietudes, pero al final coincidimos en que hoy es la oportunidad que tenemos, la más importante, para dejar atrás tantas pequeñeces y consolidar esa unidad necesaria. Kelvin desde Urumaco, en el estado Falcón. Buenas tardes. La pregunta al invitado, ¿está en sus planes hacer una alianza con el candidato que gane las primarias? Pues claro, con el candidato o la candidata que gane las primarias, el resto de los candidatos que aún hemos presentado nuestra nominación y van a consolidarse, tenemos que hacer un gran esfuerzo. No puede haber aquí una multiplicidad de candidaturas. Viendo la Cámara, si aquí hay varios candidatos de oposición, está casi asegurada la victoria del hoy oficialismo y eso sería criminal. Si eso pasara, yo creo que el pueblo de Venezuela tiene que tener la capacidad de rechazar por completo a la clase política que participe en eso, que va a ser una tragedia. Pero una candidatura única parece imposible. Por cierto, este fin de semana reapareció Benjamín Rousseff y dijo que él va hasta el 2024. Corresponderá a los venezolanos y a las venezolanas. Y Carri también dice que va hasta el final. ¿Cuál es la opción? No como María Corina, pero dice que va hasta el final también. Bueno, reitero, yo conozco a Benjamín, casi somos del mismo estado, pues yo me siento junto con Aragüeño monaguense. Quiero muchísimo a Antonio, con quien compartimos el amor por la educación. A María Corina, bueno, hasta en mi casa amanecido. De las pocas veces que yo he amanecido en mi casa, pues yo duermo temprano, fue una larga conversación con María Corina. Y si yo conozco a todos los candidatos y a todos los precandidatos, yo le voy a decir a ellos viendo la Cámara otra vez, si nos empeñamos en mantenernos por separado, le estamos sirviendo la victoria a Nicolás Maduro Moro. Si eso pasara, yo no sé con qué cara le vamos a ver el rostro a nuestras familias, a nuestros vecinos. Porque esta tragedia que vive Venezuela, bajo ninguna circunstancia, puede prolongarse 6 años más. José López nos escribe desde Yaracuy, en Boraure, tierra de coleadores. Buenas tardes, hermanos, saludos. Pregunta para el invitado, si el chavismo solo tiene 10%, ¿por qué tanto miedo se necesita ir unido para poder derrotarlos? Pues claro, es así. La cifra que él mencionó, por cierto, no la había mencionado yo, pero es eso, 10, 11, 12%, dependiendo de la pregunta en los institutos de estudios de opinión que hasta ahora circulan. Pero, otra vez, si el 50%, 55, 60% se abstiene y además hay 45, 47 candidatos o los que sean, que no sean uno, entonces tendrán una gran oportunidad de repetir otros años más en el gobierno. Jesús Méndez desde Mariche, acá en el estado Miranda. Saludos, por favor. Pregúntale al entrevistado cuál es el pretexto que ponen los directivos de Acción Democrática para no poner un acuerdo y están dividiendo el partido como si ellos son los únicos dueños de la organización. No toman en cuenta la base, que son los que deciden de verdad. Parece que hay un interés en esos que diferentes para que el gobierno no salga. Acción Democrática es el único partido que tiene estructura política en todo el país para derrotar al gobierno. Y visión, y formación, y cuadro, y entusiasmo, y historia. El año que viene, ten la seguridad absoluta que Acción Democrática va a ser plataforma fundamental para ese cambio. ¿Y por qué no hemos visto entonces esa primaria? ¿Cuál es el argumento? En este momento se está discutiendo el proceso que debemos tener por delante. Los
estatutos del partido son bien claros, incluso más que el 182, que he visto que uno y otro que ha pasado por aquí lo ha mencionado. Yo valoro el artículo 3 de los estatutos, que señala la soberanía del partido reside en su militancia, que la ejerce mediante el sufragio. Alirio Pineda, con esto finalizamos desde Boconoito, en el estado portuguesa. Saludos al doctor Martínez. De ganar las primarias dentro de AD, estaría dispuesto a buscar una alianza con Carlos Prosperi. Es una necesidad urgente y la mayoría de la base lo exige. Sí, con Carlito, porque es mi amigo, o con cualquiera que sea el investido en el proceso que un sector de la oposición adelante, tenemos que tener la capacidad de procurar la mayor unidad. Lo contrario sería criminal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Eduardo Martínez con nosotros en estudio. Hacemos una pausa y al regreso Eric Ondarroa de la Alianza del Lápiz.